Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su servidor, el hermano Ever Julio Liscano. Es un placer poder compartir nuevamente la palabra de Dios con todos ustedes. Un saludo muy especial a todos los hermanos de IPU Palmeras y demás amigos y hermanos que nos verán por medio de las redes sociales. Bueno, en esta ocasión quiero predicarles la tercera parte de la serie de enseñanzas de etapas en nuestra relación con Dios. Ya esta es la tercera parte, les repito, de la enseñanza de etapas en nuestra relación con Dios. En las dos anteriores vimos cómo la relación entre nosotros y Dios va avanzando, ¿no? Primero vimos que lo más básico que podemos tener en relación con Dios o ser es criaturas, y entender que somos criaturas y que Él es nuestro creador. En segunda instancia, recuerda que vimos la etapa de aprender a ser siervos. Nosotros somos sus siervos y Él nuestro Señor. La tercera etapa vimos y era ya el ser amigo de Dios. Y en esta ocasión, el día de hoy, vamos a ver la cuarta etapa de nuestra relación con Dios y es el ser hijos de Dios. Hoy, en esta cuarta etapa de nuestra relación con Dios que todos podemos desarrollar, vamos a ver, les repito, ser hijos de Dios. Y si nosotros llegamos a ser hijos de Dios, por consiguiente, Él será nuestro Padre. Precisamente esta etapa, esta posición que el ser humano puede llegar a tener en relación con Dios, de ser hijo de Dios, es casualmente una de esas etapas que la mayoría de personas, se autodefinen que son hijos de Dios. Si uno le pregunta a la mayoría de personas que si son hijos de Dios, la gran mayoría, les invito a que hagan la prueba. Pregúntele a cualquier persona que se encuentren y verá que la gran mayoría se autodenominan que son hijos de Dios. Y claro, desde luego, aclaro, todas las personas, toda persona puede llegar a ser hijo o hija de Dios. Tenemos todas las personas la posibilidad de llegar a ser hijos de Dios. Pero no porque una persona diga que es hijo de Dios, ya lo es. Por ejemplo, como imagínese un niño que diga que es su hijo, usted, hermano o hermana, amigo que me escucha. Un niño no va a ser hijo de usted porque al niño se le ocurre decir, no, él es mi papá, ella es mi mamá. Y ya por eso van a decir, ah, ella es la mamá. No, puede ser que el niño lo hayan engañado, que el niño esté diciendo una mentira, que el niño esté mal informado, etcétera. Pero para saber si ese niño si verdaderamente es hijo de esa persona, existen unas pruebas de ADN. Le hacen unas pruebas y ya descartan si es o no es hijo de esa persona. De la misma manera, no por solamente decir yo soy hijo de Dios, ya lo soy. No, hay unas pruebas que demuestran que si somos o no somos hijos de Dios. Y es precisamente de eso que vamos a hablar. Vamos a hablar, ya que la Biblia explica y habla bastante del tema de ser hijos de Dios. Habla de cómo ser hijo de Dios. Entonces vamos a mirar quiénes son hijos de Dios, quiénes no, cómo ser hijos de Dios, qué características tienen los hijos de Dios, entre otras cosas. Vamos a empezar entonces. Lo primero que quiero decirles es que aunque todos, escúchame bien, todos si somos creación o criaturas de Dios, no todos somos hijos de Dios. Segundo punto que les quiero decir o empezar a compartir, a tratar de explicar, y es cómo podemos ser hijos de Dios. Les repito, cómo podemos ser hijos de Dios. Vamos a ponerle Biblia. Vamos a leer el Evangelio según San Juan, el capítulo 1, versículo 10 en adelante. Dice San Juan 1:10. En el mundo estaba, hablando del Señor Jesús. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Sigue diciendo el verso 11. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí claramente
la Biblia explica quiénes son hijos de Dios. Casi que explica cómo ser hijos de Dios ahí en el versículo 12. Se lo repito, mas a todos los que le recibieron, hablando de Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, eso es lo que dice la Biblia. No somos hijos de Dios porque yo diga soy hijo de Dios. Somos hijos de Dios, sí. Sí que si le recibimos al Señor Jesús y si creemos en su nombre. Si uno recibe al Señor Jesús, alguien podría decir, ah, bueno, listo, lo recibo. No, es que recibir al Señor Jesús, por allá él dijo en otra ocasión, el que a mí me recibe, recibe mis palabras. Es decir, recibir al Señor Jesús es recibir su palabra, es obedecer su palabra, sus mandamientos. Y creer en su nombre, porque ahí dice, ¿no? Mas a todos los que le recibieron, primero, y segundo, los que creen en su nombre. Creer en su nombre es creer que Jesús, mejor dicho, es creer en toda la vida de Jesús, la obra de Jesús, que Él murió por nosotros, que Él resucitó, que Él es la salvación, que Él es el único Salvador, que en su nombre hay perdón de pecados, que en su nombre hay que bautizarse, que Jesús es el nombre dado a los hombres para ser salvo. Entonces, recuerde recibir a Jesús y creer en su nombre. Los que reciban a Jesús como recibiendo su palabra y obedeciéndola. Los que crean en su nombre, crean en Jesús, su vida, su obra, su muerte y resurrección. Los que hagan eso, dice la Biblia, les dio potestad, les dio el honor, les dio el privilegio, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, decía ahí el versículo 12. Y si dice de ser hechos hijos de Dios, es porque antes no lo eran. Eso para aclarar que no todos somos hijos de Dios. Entonces, usted que me escucha, quiere ser hecho hijo de Dios, quiere tener el honor, el privilegio de decir, Dios es mi Padre, soy hijo de Dios, debe recibir al Señor Jesús y creer en su nombre. Bendito el nombre del Señor. Vamos a pasar a un tercer punto. Y vamos a hablar, este tercer punto es cómo se sabe quién es hijo de Dios. ¿Cómo se demuestra, pues, que uno si es hijo de Dios o no es hijo de Dios? Lo primero que vamos a ver en este tercer punto es que normalmente los hijos se parecen a sus padres. Entonces, los hijos de Dios, lo más obvio es que se parezcan a su Padre Celestial. En algo se parecen los hijos a los padres. Si en la parte física, en los ojos, si no es en la parte física, se parece en el caminado, se parece en el timbre de la voz, se parece en la actitud, en los sentimientos, en las maneras como reacciona, en los talentos aún, en las virtudes que se heredan de los padres, los talentos naturales. Entonces, si somos hijos de Dios, lo primero que debemos tener en cuenta es que nos debemos parecer a nuestro Padre Celestial. Vamos a mirar unos versículos que están ahí en el Evangelio según San Juan, el capítulo número 8. San Juan, capítulo 8, versículo 41 al 44. Dice el Señor Jesús: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús está teniendo una discusión con los judíos. Y los judíos dicen, nosotros somos hijos de Dios, porque es que decir que somos hijos de Dios, cualquiera lo puede decir, eso es fácil. Ellos también decían, nosotros un Padre tenemos, que es Dios, somos hijos de Dios. Pero el Señor Jesús les va a enrostrar, a demostrar que no son hijos de Dios. Dice el versículo 42, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él, es decir, el diablo, ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira,
de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces aquí hay un grupo de judíos que le dicen a Jesús: nosotros somos hijos de Dios. Jesús, ¿qué le dice? Le dice: pues no parece que son hijos de Dios. No se les nota por ninguna parte que sean hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, Dios es justo, Dios es santo. Pero hay otro ser que es el diablo. Ese ser sí es malo, ese ser es un homicida, ese ser es un mentiroso. Es más, la Biblia lo llama el padre de mentira, el autor intelectual original de la mentira. No es Dios ni es el ser humano, es el diablo. La primera mentira la dijo el diablo. El diablo es el papá de la mentira, o pudiéramos decir el papá de los mentirosos. Es que este grupo de personas querían matar a Jesús y calumniaban a Jesús y decían mentiras acerca de Jesús. Por eso Jesús les dice: ustedes no se parecen al Padre Celestial, ustedes se parece que son hijos de otro padre. Y Jesús dice, y es más, el Señor Jesús es muy tajante aquí en este pasaje. Le dice: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Yo creo que esa palabra les tuvo que herir el corazón, pero hermanos, el Señor Jesús es franco para decir las cosas. Él dice: vea, ustedes quieren matarme y ustedes dicen mentiras. Y aprovecho y resalto esto porque para muchas personas las mentiras, decir una mentira, eso es normal. Todo el mundo dice mentiras, todo el mundo es mentiroso. Pues podrá ser normal el decir mentiras en el mundo, pero yo les quiero decir una cosa: los hijos de Dios no decimos mentiras, porque nuestro Padre no es mentiroso. ¿Cómo yo puedo decir que soy hijo de Dios y vivo diciendo mentiras? Por ejemplo, no me parezco a mi Dios. Dios es verdad y verdadero y fiel. En cambio, hay uno que es el papá de la mentira o el papá de los mentirosos. Entonces, si yo soy una persona que vivo mintiendo, que vivo haciendo ese tipo de cosas, no me parezco a mi Padre Celestial. Aunque yo diga soy hijo de Dios, los hechos demuestran que no lo soy. Vamos a seguir adelante. Recuerde que estamos mirando este tercer punto de cómo se sabe quién es hijo de Dios y quién no. El A de ese tercer punto era: los hijos de Dios se parecen a su Padre Celestial. B, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Los hijos de Dios, si somos hijos de Dios, si usted es hijo de Dios, entonces el Espíritu de Dios guía nuestras vidas. Vamos a leer la carta a los Romanos en el capítulo número 8. Romanos 8, versículo número 12 al 16. Dice: así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Aquí el escritor va a hacer un paralelo entre las personas que son guiadas por la carne, esos no son hijos de Dios, y las personas que son guiadas por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Versículo 13: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Le repito este versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea que los que no son guiados por el Espíritu de Dios no son hijos de Dios, son guiados por la carne y por eso hacen las obras de la carne. Dice el versículo 15: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre, o Padrecito mío. El Espíritu, versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. De manera que para ser hijos de Dios hay una obra espiritual perfecta. Definitivamente el ser humano que es guiado por el Espíritu de Dios, ese es el que es el Hijo de Dios. ¿Y quién es el que no es hijo de Dios? El que es guiado no por el Espíritu de Dios, sino guiado por la carne, por los deseos de la carne. Claro, de pronto alguien me podría decir: bueno, pero yo no entiendo eso de ser guiado por la carne, ¿qué es? ¿Cómo? Alguien podría preguntarme: pastor, ¿y cómo sé si soy guiado por la carne? ¿Cómo es ser guiado por la carne? El apóstol Pablo lo explica también en la carta a los Gálatas en el capítulo 5. Esto para que mire usted
uno cuando lee la Biblia, alguien dijo que la Biblia era como el espejo del alma, se da cuenta en qué condición realmente estamos y podemos ser honestos con nosotros mismos y con Dios. Entonces quiero que se dé cuenta si somos guiados por el Espíritu, somos hijos de Dios, o si somos guiados por la carne, no somos hijos de Dios. Pero, ¿cuál es la idea de esta enseñanza? Que todos podemos llegar a ser hijos de Dios. Miremos que no son guiados por la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se ponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. El apóstol va a explicar quiénes son guiados por la carne. Manifiestas son las obras de la carne. Voy en el versículo 19. Que son adulterio, fornicación, inmundicias, lascivias, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, subrayo esa palabra, que los que practican tales cosas de la lista que acabo de mencionar, los que practican esas cosas, esa lista de pecado, esos son los que son guiados por la carne. Dice acá que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Y por qué no pueden heredar el reino de Dios? Porque no son hijos de Dios. ¿Y por qué no son hijos de Dios? Porque son guiados por la carne y no son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces esas son las maneras como uno se va dando cuenta quién es hijo de Dios y quién no es hijo de Dios, según cómo viva la vida. No se dice, no es haciendo una encuesta y preguntándole, ¿usted es hijo de Dios? Sí. ¿Usted es hijo de Dios? No, no. Es según la manera de vivir de la persona. Vamos a un punto C de este tercer punto. Estamos mirando quiénes son los hijos de Dios y cómo se conocen los hijos de Dios. Vamos a mirar el punto C, es la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cuando escribía mis notas me pareció un poco fuerte colocar esa expresión, los hijos del diablo. Pero no la quise cambiar porque es que así está escrito en el texto bíblico. Y aunque es muy fuerte, a veces uno por suavizar las cosas no hace caer en cuenta a las personas de la gravedad de los hechos, de la gravedad del pecado. Entonces, si la Biblia habla de los hijos del diablo, pues yo voy a hablar de los hijos del diablo. Entonces vamos a mirar la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Primera de Juan, vamos a leer la primera carta del apóstol Juan. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 3, versículo número 8 en adelante. Dice la Biblia, Primera de Juan 3, 8. Dice: el que practica el pecado es del diablo. Mire esta palabrita que subrayé en el texto anterior de Gálatas. Aquí vuelve a aparecer esta palabra. Dice: el que practica, subrayo practica, el verbo practicar. El que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué hago ese énfasis? Porque de pronto alguien puede decir, no, pastor, pero yo sí pequé, yo sí dije una mentira. O pastor, yo me llené de ira, hice tal cosa, un pecado. Una cosa es que de pronto yo diga una mentira y otra cosa es que yo practique la mentira todos los días. Por ejemplo, una cosa es que yo juego fútbol con mi hijo, ¿qué le digo? Por allá cada 15 días o más tiempo vamos a una cancha muy periódicamente y jugamos un buen rato. Yo juego fútbol. Y otra cosa es que diga el pastor es un futbolista, como los futbolistas profesionales que practican el fútbol y entrenan cada día, son futbolistas. Entonces lo mismo pasa. ¿Por qué?
porque de pronto algún hermano, alguien que de pronto haya cometido un pecado una vez, ¿cierto? Entonces esa persona no es practicante del pecado. Si es verdad que cayó, que se arrepienta, que se corrija, que Dios es bueno, Dios perdona, Dios restaura, Dios renueva. Aquí están hablando en el versículo 8, son los que practican el pecado, los que son guiados por la carne, los que viven día a día para la carne, los que no cambian, no se les nota un cambio nunca, siempre están cometiendo los mismos pecados, son practicantes de cualquiera, los que practican la borrachera, practican la fornicación, practican la mentira, practican la idolatría, cualquier pecado. Entonces ahora sí, el versículo 8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios, escuche la expresión, todo aquel que es nacido de Dios, si nació de Dios, es hijo de Dios. Entonces, todo aquel que es nacido de Dios no practica, otra vez la misma palabra, el pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, no sigue pecando una y otra vez y hoy, mañana y no. Los que hemos nacido de Dios no seguimos practicando el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios, porque es un hijo o una hija de Dios, por eso no practicamos el pecado. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. 2 puntos. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Qué texto tan claro, diría yo? El apóstol Juan dice, vea, de la siguiente manera conoce usted los hijos de Dios, entre otras cosas, no es la única manera, ¿no? Uno de los puntos para conocer los hijos de Dios y los hijos del diablo. Él dice ahí en ese texto, 10, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es hijo de Dios, es hijo del diablo. Entonces, así, por allá hay un ejemplo que coloca así como Caín mató a Abel. Entonces, si hay una persona que dice que es hijo, que es hija de Dios, otra de las maneras que se le nota que si es hijo de Dios, aparte que el Espíritu Santo le guía, aparte de que dice verdad, aparte de que ha recibido al Señor Jesús, aparte de que obedece la palabra del Señor Jesús, aparte de que ha creído en su nombre, es que ama a su hermano y a su hermana. Si una persona no ama a su hermano, no hace justicia, no ama a su hermana y dice que es hijo de Dios, no es verdad, no es nacido de Dios, porque aquí es clara la palabra de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos a mirar ya para terminar un cuarto y último punto. Vamos a mirar un poquito acerca de los beneficios de ser hijos de Dios. Vamos a ver acerca de los beneficios de ser hijos de Dios. Resulta que una vez usted y yo nos hemos hecho, o mejor, Dios nos hizo sus hijos, porque es que Dios nos da la oportunidad de ser hijos de Él a todos los seres humanos. Lo que pasa es que hay unos que obedecen, escuchan su palabra, la reciben y viven y la cumplen y se hacen hijos de Dios, pero Dios nos brinda la oportunidad a todos los seres humanos de ser sus hijos. Entonces, una vez nos hagamos hijos de Dios, como lo he explicado anteriormente, estando en esa posición, en esa relación con respecto a Dios, ya no solamente de criaturas, sino hijos de Dios, resulta que los hijos tienen unos derechos apenas naturales, apenas normales. En mi caso yo tengo 2 hijos, uno de 10 y uno de 12 años, un niño y una niña. ¿Qué sucede? A veces vienen personas y me visitan, personas de la iglesia, amigos, vecinos, y entran a la sala de la casa y compartimos un rato, pero cuando se acaba la reunión, todos esos amigos, o de pronto si yo fuera patrón, un empleado, ¿cierto? O una persona llegada, se va, pero los hijos, 1, se quedan en casa. 2, los hijos tienen unos derechos, les decía hace un momento, naturales. Los hijos nunca me piden permiso. Papá, ¿me da permiso para abrir la nevera? No, esta es su casa.
Mis cosas son las cosas de ellos. Ellos abren la nevera, si hay bocadillo en la nevera sacan bocadillo, toman agua. Pero mis amigos, mis vecinos, mis compañeros, ellos me dicen, hermano, será tan amable y me regala un vaso de agua. Ellos no pasan y se comen lo que hay en la nevera. Y si pasan y se lo comen, bueno, pues yo no me voy a gustar, pero no se ve como tan normal. Pero si mi hijo pasa, abre la nevera, saca agua y toma, saca un pedacito de bocadillo y se lo come, es normal. Que mi hijo tenga comida en la casa, que mi hijo tenga techo, que mi hijo tenga ropa, que mi hijo tenga cuidado de parte de mío como padre, es un derecho. Ahora, cada vez que le damos a nuestros hijos, de pronto le demos comida o bebida o alimento, lo que sea, para nosotros no es una carga, para nosotros es un placer. Cada que yo le puedo comprar a mi hijo ropa, lo hago con alegría. Me gusta verlo comerse los alimentos, que los desguste. ¿Por qué le quiero decir eso? Porque alguien diría, no, es que ahora porque somos hijos de Dios, entonces le vamos a exigir a Dios. No, es que Dios, si yo que soy hombre, que soy un humano y me encanta darle a mi hijo, cuánto más nuestro Padre Celestial, que es bueno, que es perfecto, que es generoso, nos dará muchas cosas a cada uno de nosotros. Seguro Él lo hará mucho mejor. Entonces vamos a mirar un ejemplo que pone el Señor Jesús precisamente allá en el Evangelio según San Mateo. Es un ejemplo muy diciente. Esto es para cuando cada uno de ustedes y yo nos hagamos, seamos hijos de Dios. Hagamos el proceso para ser hijos de Dios. Vamos a leer Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 9 al 11. Dice de la siguiente manera. Dice el Señor Jesús, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Yo creo que la respuesta es ninguno. Si mi hijo tiene hambre y me pide pan, ¿yo cómo le voy a dar una piedra? Le doy un pan mínimo. Versículo 10, o si le pide un pescado, ¿le dará una serpiente? Pues, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial, que vuestro Padre que está en los cielos, dará buenas cosas a los que se las pidan. Claro, ¿cuál es el problema? Que a veces la gente se pone a pedirle sin primero hacerse hijo de Dios ciertas cosas. Por ejemplo, si yo no tengo de pronto sino para hacer un desayuno, supongamos que no tenga sino un huevo y un poquito de harina. Yo hago una arepa y un huevo y tengo 2 hijos y de pronto lo parto para los 2 hijos, para darle a ellos. Aunque puede ser que en el barrio hayan de pronto, ojalá no sea así, es un ejemplo, pero que hayan otros 4 niños o 10 niños, cierto que no, que de pronto también estén pasando alguna necesidad, pero normalmente uno como padre, ¿qué hace? Uno piensa primero en sus hijos, los que tienen casa. Ojalá pudiéramos ayudar a todo el mundo, pero primero vamos a ¿qué? Uno no agarra el huevo y va a repartirle a todos los niños. Uno siempre, bueno, tenemos una responsabilidad como padres de velar por nuestros hijos. Entonces, vea que el texto que leímos aquí claramente habla de un padre. Y claramente el Señor Jesús dice, vuestro Padre. Eso es para los que son hijos de Dios. De ahí el privilegio, el honor, porque es un honor, es un privilegio, tal vez el más grande que puede tener un ser humano. Llegar a ser hijos de Dios, ese es el honor más grande. Hay muchas personas en el mundo que son orgullosas, ¿no? Que dicen que mi papá es el gerente de, mi papá es el rector de la universidad, mi papá es tal político, mi papá es... Y está bien que se enorgullezcan de su papá, pero nuestro Padre Celestial es el dueño del universo, es el rey del universo, es el todopoderoso, es el único ser perfecto que existe. Entonces, ¿qué privilegio, qué beneficios creen ustedes que podemos tener nosotros como hijos de Dios? Los beneficios son incalculables, innumerables. Y es más, con este pasaje que leímos parece que el Señor Jesús nos invita a que disfrutemos de los beneficios de la relación de hijos padre, de ser hijos de Dios. Porque Él dice ahí en el versículo 11,
cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se los pidan. Entonces, eso sí, asegúrese que sea hijo de Dios, asegúrese que Él sea su Padre, como lo he venido explicando. También quería comentarles algo más de los beneficios de ser hechos hijos de Dios. Permítanme, les leo un pasaje muy bonito que está en el Evangelio según San Lucas, en esa famosa parábola del hijo pródigo. Pero no les quiero leer del hijo pródigo, sino del otro hijo, el que se quedó en casa. San Lucas 15:31 le dice el padre esa parábola al hijo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Quiero decirles algo, los hijos siempre heredan de los padres. Siempre lo que el padre tiene se lo cede a los hijos. Los hijos heredan de los padres. Permítame, les leo para completar la idea el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 34 y 35. Escúchenme cómo dice. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. 35. Y el esclavo no queda en casa, o sea, el esclavo del pecado, el que practica el pecado. El esclavo no queda en casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Entonces, el beneficio o uno de los beneficios más grandes que tenemos con ser hijos de Dios, con buscar el ser hijos de Dios, con habernos acercado a nuestro Padre, habernos hecho sus hijos, es la herencia que tenemos. ¿Cuál herencia? La herencia en la patria celestial, la herencia de vida eterna, la herencia en la nueva Jerusalén. Esa es nuestra mayor herencia, nuestro Padre celestial. Nuestra herencia está en los cielos. Allá está nuestra patria celestial, donde está nuestro Padre celestial. Entonces, sí, somos hijos de Dios, si nos hacemos hijos de Dios, como lo vine explicando por la palabra de Dios, los beneficios son muy, muy, muy grandes. Aquí en la tierra tendremos beneficios, Él nos bendice, Él nos cuida, así como yo cuido a mi niño, nuestro Padre nos cuida. Así como yo le proveo el alimento y el vestido a mis hijos, mi Padre celestial, nuestro Padre nos lo provee a nosotros. Así como yo quiero lo mejor para mis hijos, mi Padre nos lo provee. Así como mi hijo a veces no me tiene que pedir muchas cosas, antes que me las pida yo me doy cuenta que la ropa le queda pequeña, yo le compro ropa. Muchas veces sin que Él me pida yo le regalo cosas. Así es nuestro Padre celestial. De manera que vale la pena ser y hacernos hijos de Dios. No solamente andemos diciendo yo soy hijo de Dios, no, asegúrese de verdad de que usted sea un hijo y una hija de Dios, porque los beneficios son incalculables. Entonces, ya para concluir, si alguno de ustedes algún amigo que va a escuchar o me está viendo en este video, no es hijo de Dios, usted escuchó la predicación, usted dice, no, yo vivo practicando el pecado, yo vivo en la carne, yo no soy guiado por el Espíritu Santo, yo no obedezco a la palabra de Jesús, yo no he creído en el nombre de Jesús, hágase hijo de Dios y disfrute el ser hijo de Dios. Ahora, segunda conclusión, si usted que me escucha ya es un hijo o una hija de Dios, disfrute de la relación. Vea, volviendo al tema de la parábola del hijo pródigo, siempre predicamos del hijo que se fue de la casa y regresó. Pero es que el hijo que se quedó en casa, juicioso, trabajador, que nunca se fue, que estuvo fiel ahí con su padre, cuando llega el hijo pródigo, el hijo que se quedó en casa le reclama porque el padre le hizo una fiesta al hijo pródigo y le dio vestido y le dio calzado y mató un ternero gordo. Y el hijo que se quedó en casa le reclama. Dice, padre, pero a mí nunca me has dado ni siquiera una cabrita ni un animalito. El padre que le dice, mi hijo, me extraña. Si aquí todo lo mío es tuyo. Si todo lo mío es tuyo, usted hereda todas estas cosas. Como que el padre le dice, pero usted ¿cuándo me ha pedido un cabrito? ¿Cuándo me ha pedido un becerro? ¿Cuándo me ha pedido usted algo? Entonces ese hijo que se quedó en casa, la parábola del hijo pródigo, él era hijo y él tenía unos derechos, pero no hacía uso de esos derechos. Él trabajaba ahí, permaneció fiel, pero parece que no era consciente de que lo que había en la casa de su padre le pertenecía también a él. ¿Eso por qué lo digo? Porque hay hermanos que yo sé que sí son hijos de Dios. Disfrute, haga lo que dice el Señor Jesús. Vamos a pedirle a nuestro Padre porque
Él sabe darnos buenas cosas a nosotros, sus hijos. Es más, en el otro evangelio dice, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo, dice el texto paralelo en otro evangelio, en el evangelio de Lucas creo que es, cuánto más dará el Espíritu Santo a los que se la pidan. Entonces vamos a disfrutar en nuestra relación con Dios. Él seguro nos quiere bendecir, nos va a sanar, nos va a ayudar, nos va a dar el Espíritu Santo, porque nuestro Padre Celestial, Él es un Padre bueno, es un Padre generoso, es un Padre responsable. Muchas veces mis hijos me han pedido, papi, mi hijo el otro día me decía, papi, yo quiero un monopatín eléctrico, y hasta lo averigüé, 1.700.000 creo que era que valía. Yo le dije, mi amor, pues la verdad quisiera dárselo, pero no está a mi alcance en este momento, no me alcanza el dinero. Yo quería dárselo, pero no tengo los recursos. Pero cuando, les hago una pregunta y con esto termino, cuando nuestro Padre Celestial, que usted o yo le pidamos algo, nos dirá, uy, no, qué pena, me agarró pelado esta vez que no me alcanzan los recursos? Hermanos, si nuestro Padre Celestial, Él es el dueño de todos los recursos del universo, Él es el dueño de todo el mundo, Él sí tiene con qué. Nuestro Padre Celestial no nos va a decir a nosotros como nosotros le decimos a nuestros hijos, hijo, yo quisiera ayudarte, pero no puedo, no me alcanza. Nuestro Padre Celestial no solamente quiere, sino que puede y le alcanza. Así que ánimo, disfrute esa relación con su Padre Celestial. Siga adelante como hijo e hija de Dios, contento, feliz, en el nombre del Señor Jesús. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Les habla la familia pastoral de IPUC Palmeras. Vamos a adorar al Señor con el coro que dice, aquí está el poderoso. Aquí está El poderoso, y aquí está los redimidos, y aquí están todos los hijos de Jesucristo. Jesús es Dios, Y le exaltamos, Jesús es Rey, al sea la gloria. y aquí están Todos los hijos de Jesucristo. Adoremos al Rey, adoremos al Rey. Poder y gloria, unción y victoria salen de su trono. Adoremos al Rey, adoremos al Rey. Levanten las manos los hijos de Dios, llénense de poder. aquí está El poderoso, y aquí están los redimidos, y aquí están todos los hijos de Jesucristo. Jesús es Dios, Y le exaltamos, Jesús es Rey, al sea la gloria. y aquí están Todos los hijos de Jesucristo. Adoremos al Rey, adoremos al Rey. Poder y gloria, unción y victoria salen de su trono. Adoremos al Rey, adoremos al Rey. Levanten las manos los hijos de Dios,
les bendiga.